material genérico de conductor náutico, timonel yate motor y timonel yate vela motor. Sin más introducciones, porque ya hemos visto las clases en forma presencial, vamos a pasar al bloque, digamos, de, si se quiere, repaso y lo que sería indeleble, que no se va a dejar de ver en un examen. Bien. Primer bloque nosotros recordamos que era nomenclatura, toda la terminología, y por otro lado venía acompañado de cabullería, o sea, dos nudos que nosotros por lo menos tenemos que tener más que claros, ¿sí? Cuando hablo de nomenclatura, no me excedo a dimensiones básicas, ¿no? Aquella parte delantera, la proa, la popa, estribor, babor, ¿cómo se llama esta línea? Que era la línea de crujía, perpendicularmente y en sentido del ancho, la línea de través. Cuando hablábamos de largo de una embarcación, nos referíamos a su eslora. Cuando nos referíamos al máximo en cuanto a ancho de una embarcación, a la manga. ¿Sí? Eso principalmente como para guiarnos básicamente en el primer bloque. El casco era el cuerpo principal de la embarcación que tenía 5 componentes principales, ¿sí? Que aseguraban, digamos, la buena práctica de la navegación y por sobre todo la seguridad, ¿sí? Antes de subir a una embarcación tenía que tener 5 requisitos de este casco. Pero bueno, vamos a esta parte principal que no podemos dejar de saber nombrar. Bien, continuamos. Luego de esto volvemos a la silueta del casco como figura, como componente estructural principal de la embarcación y vamos a pasar, ¿sí?, a lo que se llamaban las divisiones imaginarias, ¿sí?, que nosotros llamamos amura, través y la aleta. Bien. Amura, través y aleta no son divisiones que tengan una marca, ¿sí?, que nosotros podamos divisar en el casco, sino que son referencias que nos van a situar tanto en advertir una referencia de horizonte, de costa, de punto notable, como quieran llamarlo, como una embarcación que se pueda aproximar a nosotros, o como también el ingreso del viento con algún sector. Si el viento me ingresa de aquí, me ingresa de la aleta de, si es derecha, estribor. Obviamente ide para el otro lado, más que otro lado sería otra banda. Esto es estribor y esto es babor. ¿Correcto? Bien, continuamos. Siguiendo en el repaso, y como yo les decía, muchísimas publicaciones náuticas tienden a poner todo el detalle de la especificación de venta de su embarcación en el cifrado náutico, en la nomenclatura náutica. Es decir, vamos a tener eslora, manga, calado, puntal, francobordo, etc. Entonces tenemos que saber discernir de qué se trata todo eso. Seguimos entonces. Bien, hacemos una embarcación, la pata del motor, el pelo de agua, bien, y vamos a saber separar lo que es obra muerta, lo que está por arriba del pelo de agua, lo que está por abajo, obra viva, ¿sí? Desde el pelo de agua hasta la porción más baja que pueda hacer contacto con el fondo, estando en condiciones de navegación efectiva, se denomina calado, ¿sí? Bien, el calado puede ser la pata del motor, la defensa de línea de ejes de una embarcación o de pata del motor de un crucero, como también puede ser el quillote u orza en un velero. Bien, obra muerta por arriba, lo que nos generaba el abatimiento. Obra viva me genera la deriva. Bien, hasta acá venimos bien. Dos conceptos ahora. Primero, marcado siempre en la parte central de la embarcación, lo que es el llamado puntal. Puntal, como la altura en bruto del casco, mediando la parte media, ¿sí?, hasta la borda, es el puntal. Ahora, teniendo el mismo común, ¿sí?, del límite superior, que es la borda, hasta el pelo de agua, línea de flotación, yo tengo
una medida muy importante que es el llamado franco bordo, lo pongo con mayúsculas, franco bordo, porque es una distancia, ¿sí? Mejor dicho, una medida que puede llegar a ser crítica si yo llego a estivar, a cargar la embarcación no solamente de más, sino en forma asimétrica, generando alguna inclinación lateral que ahora le vamos a poner nombre. Y si yo voy a tener inclinaciones laterales, se me ocurre que también puedo tener inclinaciones longitudinales, las cuales van a tener otro nombre. Bien, pero quedémonos con este gráfico. Obra viva, porción sumergida, obra muerta. La obra viva va a tener el efecto de la deriva con respecto a las dos fuerzas importantes. Y obra muerta, expuesta al viento, abatimiento. Franco bordo, medida de gran importancia que vamos a respetar siempre y no vamos a sobrecargar nuestra embarcación. Puntal y calado, lo que nos puede restringir nuestra navegación según lo que sea el lecho o lo que nos quede de margen. Es decir, lo que falta para que hagamos contacto con el fondo y varemos o toquemos, como se quiere llamar. Correcto. Bien hasta aquí. Hasta aquí tendríamos la primera descripción general, ¿sí?, de terminología de nomenclatura náutica, que también la podemos encontrar claramente y mejor dibujada en el libro celeste. Bien, vamos a otro bloque. Yo tengo de donde me viene el viento, ¿sí?, de aquí viene el viento, y hasta aquí sigue el viento con respecto a este punto que soy yo, como embarcación. De donde recibo el viento se referencia como barlo vento. Hacia donde sigue el viento se dice que es sota vento. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Barlovento, donde viene el viento, sotavento. Muy importante estar atento a la distancia que tenemos a la costa de sotavento. Porque si yo me quedo sin propulsión y sin gobierno, voy a hacer el efecto que se llama sotaventear, ¿sí? Y tarde o temprano voy a terminar en esta costa por acción propia de la intensidad de viento que supongamos que supera la corriente. Entonces siempre mucho cuidado con la costa de sotavento, ¿sí? Más allá de la terminología, siempre ganar la distancia justa en caso de que me quede sin propulsión. Perfecto. Nos faltaría un bloque, ¿sí?, para finalizar, si se quiere, lo que cuando cursamos más extenso, obviamente mucho más amplio, y con la participación de todos, era el bloque de la terminología en cuanto a distancias y medidas náuticas, que era el llamado pie, a cuánto equivalía un pie, ¿sí?, a cuánto equivalía una braza, ¿sí?, y a cuánto equivalía una milla náutica. Perfecto. Un pie, según yo le había dicho, hay una embarcación de 20 pies. Y decía, 20 pies, ¿será algo faraónico? No. 20 pies son 6 metros, es decir, un pie equivale a 30,5 metros. ¿Sí? Una braza sería el equivalente a 6 pies, pero vamos a poner primero 1,83 m, entre paréntesis, ¿sí? Vamos a poner 6 pies. Perfecto. Y una milla náutica, digamos, a mayor distancia de lo que se creería con respecto a lo que es la milla de carretera, que son 1608 aproximadamente metros, la milla náutica es 1852 metros. Recordemos eso, porque por ahí se confunde mucho esto. Bien, un pie 30,5, 1,83 es la braza, que equivale a 6 pies, y la milla náutica 1852 metros. Con esta referencia nosotros estaríamos pasando el grueso y el principal detalle de lo que hicimos en la primera clase, a lo que le vamos a sumar 2 nudos: el haz de guía, un nudo de lazo, y el ballestrinque,
un nudo de autoajuste si se quiere, que tiene que tener sus contemplaciones como estar en tensión prácticamente constante, porque si no es doble, ¿sí?, o obturador, se puede llegar a aflojar. Nosotros eso se lo podemos facilitar, llegado al caso, a partir de unos videos que hemos hecho. Aquí termina la clase 1. Bien. Pie, braza, milla náutica. Termina la clase 1 para conductores, timoneles general, etc. Bien, vamos a la clase número 2. En la clase número 2 nosotros teníamos que ver dos bloques distintos de cómo nos deteníamos en el agua, tanto con lo que era el amarre como lo que era el fondeo. En el amarre utilizábamos cabos y nos aproximábamos a una costa de altura o muelle. Y en lo que era el bloque de fondeo, nosotros tirábamos un equipo de fondeo, ¿sí? Es decir, ancla, cadena y cabo. Bien, eso es fondear. Y lo que dijimos contra una costa o costa de altura es amarrar. Vamos a ver el ideal de amarrar. Habíamos dicho que teníamos un muelle M, ¿sí?, y que nos íbamos a aproximar siempre contra lo que sea con mayor intensidad, viento o corriente, ¿sí? Y en esa forma hacíamos primero firme este cabo, que ya le vamos a dar nombre, firme este cabo, afirmamos aquí, a lo que puede ser una vita, que sería el equivalente de la cornamusa en los muelles, y le ponemos nombre propio. Pero siempre le hago la proba y nunca voy a una velocidad excesiva o fuera de control, ¿sí? Más que fuera de control sería una velocidad importante, cerca de un lugar donde puedan haber raigones, obstáculos, etc. Por cuidado del casco y por sobre todo de los propios. Bien, le hicimos proba a la corriente o al viento. Afirmamos primero este cabo, ¿sí? Vamos a ponerle 1, 1, porque vienen en pares, 2, 2, a los que son medio en sentido perpendicular a la línea de crujía, 3 y 3 a la disposición de estos cabos. 1 en pares, 2 y 3 son los llamados espías de amarre. Espías de amarre. Vamos a ponerle nombre propio. Largos. Travesín. Spring. ¿Bien? ¿Y qué función cumple cada uno? Yo les había insistido durante las clases que estos cabos se colocan en esta disposición, abiertos, no así, no cerrados, sino que abiertos. ¿Para qué? Porque los largos tienen la función de cerrar la proa y la popa al muelle. Los travesines, número 2, evitar que se aleje y cobre estropada o inercia de golpe. ¿Ok? Y por último, los spring me detienen lo que se llama sillazamiento, es decir, un movimiento así, en esta forma, que me trabaje el casco. Y obviamente anteponemos defensas, ¿sí?, ante lo que pueda ser una costa de altura o muelle para no lastimar la banda, por así decirlo. La pregunta aquí sería, o podría ser, se me ocurre, saber mencionar qué función cumplen los espías de amarre. Y ahí sería el grueso del bloque de amarre. Ahora pasamos a fondeo. Bien, fondeo. En el fondeo, sabemos que un equipo ideal de fondeo estaba constituido por ancla, cadena y cabo. Y que el equipo de fondeo era obviamente un elemento de seguridad importantísimo, ya que yo no tengo frenos en el agua y no tengo otra posibilidad de detenerme. Entonces tengo que tener el ancla que corresponda, no sobredimensionar la situación, tener una cantidad de cadena que me iba a cortar la cantidad de cabo que ceda, ¿sí? Y de este modo teníamos un equipo de fondeo ideal.
¿sí? Que es un elemento de seguridad de lo que yo considero primarios. Bien, vamos a ver esta gráfica que digamos que resume un poco el contenido a tener en cuenta, ¿no? Bien, en esta gráfica nosotros lo que tenemos es el pelo de agua. Del pelo de agua al fondo tiene que haber una profundidad razonable, porque yo no puedo fondear sobre, obviamente, nunca en una vía transitada, navegable, jamás, expuesta a tráfico de ultramar, nunca. Y una profundidad, digamos, amable, porque si no yo voy a hacer un barrilete con el ancla, no voy a llegar a que el ancla se firme al fondo. Entonces vamos a fondear entre 3, 5 metros y hasta por ahí menos, ¿sí? Bien. Teniendo en cuenta que tenemos un equipo de fondeo ideal, aquí está el ancla, la caña, la cadena y todo el tramo de cabo, ¿sí? Todo este tramo de cabo va a formar una curva, una panza, un seno que hace el cabo de fondeo que recibe el nombre de catenaria. ¿Sí? Este es un término muy, no solamente mimado, sino que en realidad es un término útil, y más allá del término, es la acción de la forma que yo debo lograr para evitar que mi ancla se arrastre por el fondo. Porque si yo no logro hacer una catenaria efectiva y largo poco cabo de fondeo o tengo poca cadena, el ancla se va a arrastrar por el fondo. Acción que se conoce como el ancla está garreando. El ancla está garreando cuando se arrastra por el fondo. Bien, y cuando el ancla, porque tiré el ancla adecuada, con cadena adecuada, hice la catenaria adecuada, el ancla se firmó al fondo. El ancla hizo cabeza. Perfecto. Vendría a ser en términos ideales, ¿sí? Pero reconozcamos esto. ¿Cómo sería un equipo de fondeo ideal? ¿Qué es catenaria? ¿Sí? ¿Qué pasa si no llego a la suficiente cantidad de cabo, ¿sí? Y cadena? Y cuando se arrastra el ancla y cuando el ancla se afirma. Toda esa terminología no se puede exceptuar bajo ningún concepto, ¿sí? Continuamos para seguir con un repaso, ¿sí? De lo que hemos transitado. Un repaso puntual, ¿no? Porque hemos charlado muchas cosas. De hecho, yo me olvidé una primaria antes de salir del club, que lo vamos a citar ahora el último. Bien. Segunda parte. Nosotros teníamos la profundidad por 3, que era con buen tiempo, ¿sí? Pero con cadena, ¿sí? Con mal tiempo, la profundidad por 5, ¿sí? Pero con cadena. Ahora vamos a ver cómo se nos presenta esto si nosotros no teníamos la cadena. Por eso lo importante es la cadena que iba, digamos, engalgada o con un grillete alarganeo al extremo de la caña del ancla, que es sin cadena. Fíjense ustedes que ya nos vamos a profundidad por 5. ¿Con qué? Con buen tiempo, ¿sí? Y la sin cadena con mal tiempo puedo llegar a tener que ceder la profundidad por 7. ¿Para qué? Para que el ancla no se arrastre, para que el ancla no garre, ¿sí? Nosotros por sobre todo nos quedamos con esto, porque siempre tendemos a lo ideal, a lo más funcional para todos, ¿sí? Básicamente aquí, sumado el término típico, que por ahí se utiliza, digamos, a modo de jerga, y otras veces a modo profesional, que es cuando alguien está al garete, ¿sí? Cuando estoy a merced de la corriente y del viento y sin ¿qué? Sin propulsión y gobierno, ¿sí? Estar al garete, catenaria, las profundidades con buen y mal tiempo, qué es hacer cabeza y garrear, son situaciones que nosotros no podemos dejar de conocer, sumado a los espías de amarre en todo este bloque. Pasa que exceptuamos una situación, que nosotros salimos de un club náutico. Y si yo salgo de un club náutico, mejor dicho, de donde yo salga, pero vamos a poner el ejemplo, digamos, que está
a modo de contravención por parte de prefectura, si yo salgo de un club náutico, no puedo exceptuar, no me pueden exceptuar tampoco, de hacer lo que es un rol de salida. ¿Sí? Un rol de salida, como nosotros lo aclaramos en la hoja número 1, ¿sí? La punta celeste, lo que nosotros debemos dejar testado por escrito o por VHF cuando vamos a hacer una navegación. Primero que nada, siempre tenemos que ser por lo menos 2 mayores. No puede ser un mayor y 2 menores en caso de que el mayor sufra cualquier problema, se descompense, porque si no los chicos quedarían en una situación compleja. Entonces, el rol de salida básicamente consiste en que se trate de 2 personas mayores que digan el QTH, es decir, la locación por la cual se pretenda navegar, tanto como único itinerario o el tramo en recorrido de principio a fin, ¿sí? Para saber localizar a la persona eventualmente, la hora de regreso aproximado, y después van a pedirle como una articulación legal lo que es la matrícula de la embarcación, ¿sí? El rey, SAFE y también el número de carnet habilitante. Y ahí termina. Bien, se puede hacer por VHF o de puño y letra, ¿sí? Pero no podemos salir a navegar sin avisarle a alguien a dónde vamos y cuándo venimos. Genial. Estaríamos en la clase número 3. Bien. Clase número 3 teníamos un cifrado llamado RIPA. Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes. Vamos a poner esta un poquito más así, incisiva si se quiere. Abordaje. ¿Qué es abordaje? Choque, ¿sí? Barra colisión, ¿sí? Choque o colisión es lo que es referenciado en el RIPA, que es Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes, Choque y Colisiones. ¿Sí? Abordaje es choque, colisión. Nosotros tenemos que saber definirlo, saber a qué refiere, menos la excepción, digamos, que por ahí se tiene de que el abordaje es subir a una embarcación sin consentimiento u autorización, digamos, de la persona a cargo. En este caso es solamente referencia a esto, a choque o colisión. Bien. Y del cual nosotros veíamos 3 puntos principales. Cuando hablo de RIP, hablo de elemento de seguridad. Cuando hablo de elemento de seguridad, no tiene que estar en la mesita de luz. Cuando no está en la mesita de luz y es elemento de seguridad, ¿dónde tiene que estar? Bien, en un tambucho, en el lugar donde yo tenga todos los elementos de seguridad, junto con bengalas, salvavidas, silbatos, linternas de manos, estanca, señales de auxilio, la tabla, que muchas veces va adjunta al RIPA y plastificada. Bueno, junto con otros tantos más, ¿sí? En pro vamos a tener todo el equipo de fondeo, achicadores, etc. ¿Sí? Pero yo por nombrarles algunos, ¿sí? Matafuego, ¿sí? Muy importante. Bien, seguimos. No puede faltar lo que es obligaciones entre categorías. ¿Sí? ¿Se acuerdan las obligaciones entre categorías? Estaban enumeradas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 son las obligaciones entre categorías. Primero, sin gobierno. En el segundo punto, las embarcaciones que presenten maniobra restringida. Tercero, labor, pesca. Cuarto, veleros. Y por último, motor de mayor a menor. ¿Qué quiere decir? Me quedo acá en este punto. Que primero pasa el crucero más grande, después el más chico, después la lancha, después el gomón. A partir del cuarto prácticamente corresponden a lo deportivo. Estos 5 que pueden figurar en cualquier evaluación, como menciona el punto 1, 4, 2, 3, lo que fuese, no lo pueden dejar de saber y en su justo orden. 1 sin gobierno, maniobra restringida, labor, pesca, veleros, motor, de mayor a menor. Perfecto. Pasamos ahora al segundo bloque, que es el bloque que es como los derechos de paso.
pero los derechos de paso prácticamente es como algo de tipo vial, ¿no? En realidad el nombre que se recibe es obligaciones de timón y de ruta. Bien, punto 1. Vuelta encontrada. Ambas embarcaciones se encuentran de frente. ¿Sí? Yo les hago el gráfico, que es una forma en la que antes se podía responder. Ahora se hizo un formato choice. ¿Sí? Antes se hacía de esta forma. Abreviaba la letra, digamos, de la banda a la cual mirábamos. ¿Sí? Y hacía así como una pausa en música. Se encuentran dos embarcaciones de frente. Ambas deben virar a su estribor, pero con la debida antelación, es decir, con la debida anticipación para que no pongan en confusión de maniobra al otro. Por eso el RIPA expresa realice todas sus maniobras con la más prudente antelación. ¿Sí? Entonces ambas van a virar hacia su estribor, ¿sí? Con anticipación. Perfecto. Vuelta encontrada de frente. Genial. Caso número 2 de los 4 que vamos a ver rápidamente. Bien. Caso número 2. ¿Sí? Tenemos la situación de cruce. Tenemos embarcación. Ya le voy a colocar los números que corresponden. 1, embarcación 2. Del libro dice: toda aquella embarcación que recibe a otra por su costado o banda de estribor deberá dejar que ésta pase. Es decir, sí pasa embarcación 1. ¿Ok? Nunca, cuando yo no puedo divisar, digamos, de modo certero o percibir las distancias en el río, digo, no, yo le doy motor y paso antes. Nunca hacer esto. Porque esto es cortar la proa. Jamás esto. Uno tiene derecho de paso por lo que ya vimos. ¿Sí? Bien, quien viene por mi estribor, por la derecha. Perfecto. Situación de cruce. Caso número 3. Barco alcanzante alcanzado. Toda embarcación alcanzante 1 será la que se encuentre por detrás, para decirlo fácil, de la línea de través de una embarcación alcanzada. Es decir, 1 es alcanzante. Acá otro 1 es alcanzante y acá es otro alcanzante. ¿Ok? ¿Sí? Porque está detrás de la línea de través de una embarcación 2 alcanzada. Todas estas embarcaciones deberán esquivar a quien es alcanzado. ¿Ok? Así de simple. Para no entrar con ángulos y otras situaciones engorrosas, cuando esta es la forma de proceder clara y segura. Bien. Perfecto. Situación número 4. Canal angosto. Muchas veces citamos a lo que es el canal de ingreso del puerto de Santa Fe, teniendo el canal de derivación norte y teniendo el canal de derivación sur. ¿Sí? Perfecto. Tiene prioridad toda embarcación que está saliendo del canal angosto. ¿Sí? Eso primero que nada. Absolutamente. Y siempre repetimos lo mismo. La prioridad absoluta de la vía preferencial de la marcada por el bollado, ¿sí? Es la de toda embarcación mercante restringida por su calado o de labor, ¿sí? Como una draga, como una arenera. Segundo caso y muy importante que suele ocurrir. Entré repentinamente al canal y me encontré con un paquebote, es decir, una embarcación de gran porte, ¿sí? Como se dice en la jerga náutica. Para no confundirnos con antiguos relatos, lo que debemos hacer es dirigirnos al límite externo más cercano o permanecer por este, ¿ok? ¿Sí? Nunca cruzarnos, porque ahí volvemos a la situación de corte de proa, que es catastrófico en caso de que alguien se quede al garete, sin maniobra, sin gobierno. Entonces yo entro en un barco grande, bueno, me dirijo al límite externo más cercano y salgo, digamos, de su vía principal. Hasta aquí son las obligaciones de timón y de ruta. Genial. Pasamos al bloque ahora de lo que se conoce
como luces de navegación, ¿sí? Las luces de navegación que habíamos citado, que las luces de navegación tenían una particularidad, ¿sí? Tenían ángulos, porque si no estaban divisionadas, ¿sí? En su espectro visual por ángulos, yo no puedo determinar si la embarcación va o viene. A mi estribor es verde, del lado del corazón izquierda, babor rojo, blanca de alcance o de estela a popa. Rápidamente, para identificar en grados, 135 grados, ¿sí? Es la luz de popa. 112, vamos a poner 0,5 por ejemplo como ejemplo, es la luz, las luces mejor dicho, laterales o de banda. Y si es una embarcación mercante hasta 50 metros, tendría que tener una luz de tope blanca acá de 225 metros, que sería el equivalente a la suma de estas dos, ¿sí? Esto es lo que sería una luz de tope blanca, pero en embarcaciones mercantes hasta 50 metros, ¿sí? Bueno, básicamente esto es lo que nosotros tenemos que saber divisar, percibir. Es decir, si yo veo una luz blanca, estoy siendo alcanzante. Si yo me enfrento con una embarcación que veo que tiene una luz roja, una blanca y otra, una luz verde, una blanca y una roja, yo estoy viniendo de vuelta encontrada con respecto a otra embarcación, ¿sí? Por eso, siempre tengo que saber determinar las luces de banda, la luz de popa y el por qué, en su sentido, es que tienen un espectro, ¿sí?, de visión. Perfecto. Esto lo tienen que grabar, lo tienen en el apunte y seguimos. Vamos a la última parte, ¿sí?, que veíamos lo que eran las luces de condiciones especiales, donde las situaciones involucraban o podían poner en riesgo a otras embarcaciones aledañas. Entonces estas luces ya dejan de ser de tipo segmentadas, ¿sí?, o sesgadas en todo su espectro de visión, sino que se conocen como luces 360 o todo horizonte. 360 o todo horizonte, es decir, para que todos perciban, ¿sí?, de la maniobra que ejecuta o que no puede ejecutar esa embarcación. ¿Estamos? Bien. Vamos a poner noche, día. Perfecto. Y vamos a ver las particularidades, ¿sí?, de las luces de condiciones especiales, que la veíamos desde todas las variantes en cuanto a los ángulos. Cuando está fondeada la embarcación, de noche, ¿qué luz veo? Veo una luz blanca, ¿de qué tipo? Todo horizonte. Durante el día veo un bollón negro, ¿sí? De noche se utilizan luces 360. De día se utilizan figuras geométricas elevadas del plano de la cubierta para que no se mimetice con el dibujo del casco, ¿sí?, y su color, ¿sí? Son figuras geométricas que por más que bollen, por más que viren mejormente o borneen según el viento, nosotros vamos a contemplar que se trata de un bollón y me dice que está fondeada. ¿Bien? Perfecto. Esto es fondeo. Ustedes lo tienen acomodados por puntos. Vamos a seguir con el caso que sigue, que continúa. Se fue. Bien. El caso que continúa, si no me equivoco, es una embarcación que acusa maniobra restringida. Maniobra restringida creo que es otro de los puntos que vamos a ver. En realidad el caso importante acá es sin gobierno. Primero que nada, para tener esto lo pongo muy destacado porque puede ser de riesgo para toda embarcación aledaña. Sin gobierno, al garete, son dos rojas todo horizonte
en forma vertical, ¿sí? Y de día son 2 bollones negros en esta forma, en el lugar más visible, ¿sí?, de la embarcación. Esto es una embarcación que está al garete, sin gobierno, ¿sí? Bien. Una variante leve para seguir con la cadencia en cuanto a dibujo y para seguirnos nosotros y no enredarnos es en caso de que una embarcación haga contacto con el fondo y vare. Si cuando una embarcación está varada, ¿sí?, va a llevar 2 luces rojas, todo horizonte, y va a tener una blanca más a proa. Una blanca más a proa. Esto que yo dibujo con un punto elevado es la superestructura, ¿sí? Bien. Y en el caso del día van a ser 3 bollones, en el lugar más visible se van a izar para saber que esta embarcación está varada. ¿Ok? Bien. No se olviden, ¿eh?, de que también está el caso de una embarcación que acuse maniobra restringida, ¿sí? Cuando una embarcación tiene maniobra restringida, sea por el calado, por el tipo de maniobra que ejecute, por lo que fuese, por la dimensión de eslora manda, porque sea un empuje, como un catenado de barcaza, va a tener esto, la maniobra restringida. Va a tener una luz roja a la noche, para que sepamos discernir, en el lugar más visible a proa, arriba de la superestructura, blanca les pongo la B y roja. Esto es lo que vamos a ver. ¿Sí? Perfecto. Y de día, ¿cómo sería el homólogo? De esta forma. Negro, un bollón. Ahora encontramos otra figura que es un bicono, ¿sí? Un bicono, ¿sí?, negro, y otro bollón. ¿Sí? Perfecto. Esto es maniobra restringida. Fantástico. Continuamos. Vamos al caso ahora de una embarcación que va a trabajar abriendo una brecha del canal porque está muy sedimentada. Es decir, una draga. Draga que va a tener que arrojar su contenido al lugar próximo más cercano en costa. Entonces, si estos son los límites del canal, esta vía estaría por lógica obstaculizada. Nosotros no siempre vamos a ver al pelo de agua, ¿sí?, las tuberías. Probablemente no lo veamos. Entonces, nos debe advertir la draga dónde está el canal obstruido, tanto de noche como durante el día. Canal obstruido de noche, muy simple, como un semáforo, 2 rojos, no paso. La lógica me diría, siguiendo esta del semáforo, que la brecha donde me indica, o la banda mejor dicho, donde están los 2 luces verdes, en vertical todo horizonte, es donde yo sí tengo paso. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo sería esto durante el día? En vez de las luces estarían 2 bollones negros, los cuales me diría, aquí está la vía interrumpida o de riesgo. No. Y donde sí tengo paso es donde estaría la figura más amable, que son los rombos o biconos, ¿sí?, que van a estar uno por arriba del otro. ¿Sí? Los 2 biconos, ¿sí?, en forma vertical me dicen que sí, usted tiene un paso efectivo. Bien, perfecto. Continuamos. Lo que nos estaría faltando son el talón de la hoja 8, que es muy importante para los timoneles, que no pueden dejar de saber cuando hay una señal sonora, que cada estribor, 2 cae a babor, 3 da marcha atrás, 5 no entiende a su maniobra y cómo son los pasos a la draga, ¿sí?, que en el talón de la hoja 8 quedaban claramente y tabulados, ¿sí?, según, digamos, eran las órdenes. Estribor, babor, si ando marcha atrás, pido paso, me dan paso, me niegan paso, canal o cegado.
¿sí? Todo eso lo van a encontrar ahí y algo de eso se puede llegar a preguntar, entonces estemos atentos. Luego de esto habríamos terminado la clase número 3, que es la clase de RIPA, marcas, señales, luces y todo lo que abarca a la jurisprudencia de este tipo. Además está decir que siempre les recuerdo el caso de jamás navegar en lo que son puertos, ¿sí? Hacer navegaciones de ese tipo, por más allá que nosotros no tengamos puertos operativos, ¿sí? No se está prohibido la navegación en puertos o diques y amarrarse a cualquier tipo de marca o boya. Bien, ahora sí, vamos al sistema de boyado que nosotros tenemos para la cuarta clase. YALA. ¿De qué tipo? No vamos a decir que era esto, que era International Association Law Light Authorities, ¿sí? ¿De qué tipo? Esto sí me interesa. El patrón B. Patrón B. Miren cómo se los dibujo porque puede ser algo que se consulte. B. Bien. Yo, como ya vimos esto, simplemente quiero que nosotros advirtamos, ¿sí? Dos boyas importantes. La boya roja, ¿sí? La boya verde, ¿sí? No vamos a ir a los dispositivos de tope, los distintivos de tope, mejor dicho, que nada. Pero si yo estaba corriente en contra, ¿sí? ¿De qué forma me enfrentaba para respetarlo navegando por la buena vía si yo dependía del calado de la vía preferencial, sin obstaculizar ninguna embarcación mercante? Claro está. Roja estribor, verde babor, ¿sí? Yo los voy a respetar en esta forma, ¿sí? Siempre y cuando corriente en contra barra ingreso a puerto, ¿sí? De este modo se respeta. Y si yo vengo de caída, de bajada o aguas abajo, como se quiera llamar, ¿con qué me va a ser coincidente? Con las luces de navegación, ¿sí? Así que no nos podemos agarrar en lo que son las boyas de canales que nos marcaban la profundidad preferencial. Bien, vamos a recordar tres cosas también ahora. Las boyas de peligro aislado, que eran negras, rojas, negras, rojas, negras, ¿sí? Y ustedes tranquilamente pueden venir a un examen con una sola lapicera y ponerme N, R, N, ¿sí? Me ponen dos bollones así, en negro, ¿sí? Y me ponen que hace 2 por 8, eclipse, esto es que apaga, ¿sí? Y este 2 es que hace 1, 2 destellos en blanco. Con esto ustedes respondieron bien una pregunta teniendo un solo color de binomio y sin complicarlo en nada, ¿sí? Aunque probablemente el examen que instauremos, si es dado de alta, va a ser múltiple opción. Hasta llegado el caso, si nos ponemos frío y analizamos bien, hasta puede llegar a ser más sencillo, ¿sí? Bien, perfecto. Esto sería peligro aislado, un barco hundido o un obstáculo que no siga, ¿sí? Caminando por el lecho del río. Las boyas amarillas son zonas especiales, por adquisición de datos, porque puede haber un riesgo momentáneo, por una tubería, por una zona de buceo, etc. ¿Sí? Boyas amarillas con un distintivo de X amarillo, pero lo único más importante que sepamos es lo vamos a rodear, no vamos a entrar en el perímetro de esas boyas y son zonas especiales. Y luego les voy a pedir que miren en el apunte todo lo que es el tema de las llamadas boyas cardinales, que yo les dije que seguían con un reloj analógico para saber que tenemos a las 12, 60 destellos, a las 3 vamos a tener, o a las 15, 3 destellos, y después eclipsa. Después vamos a tener el sur 6 más 1 en largo, que sería el séptimo, y eclipsa. Y lo que sería el este, o sea, las 9 del reloj como ejemplo, que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y eclipse. Ahí estoy viendo un este. Si yo veo que hace 9, 10, 11, inmediatamente tengo que emparentarme que estoy viendo un cardinal norte. ¿Sí? Vamos a ver cómo estaba la gráfica. La gráfica es la que responde y que yo pretendo que ustedes sepan es esta. ¿Sí? Esta gráfica que está en la hoja 10, ¿sí?
en la hoja 10, ¿sí? Está la gráfica, perfecto. Y eso lo tienen que saber. Bien. Seguimos con este repaso que es bastante extenso porque abarca todas las categorías y quiero tratar de focalizarme en lo principal. Bien. Hasta ahí estábamos con el tema de YALA, del sistema de bollado. Vamos a pasar ahora a lucha y prevención contra incendios. Vamos a ver 3 puntos principales. Triángulo. Triángulo. ¿Sí? Que era el combustible, el oxígeno y el detonante o energía de activación. Y ahí yo tenía un principio de foco ígneo, un principio de fuego. ¿Qué pasaba? Que si yo no tenía el agente extintor, no revisé el matafuego, no manejé la situación o se me complicó, iba a hacer referencia a lo que es el tetraedro del fuego, ¿sí? Que es la suma de combustibles, ¿sí? Que lamentablemente van a hacer que el fuego cobre una dimensión que yo no voy a poder combatir. Entonces estas son dos preguntas: triángulo de fuego, ¿sí? Y tetraedro de fuego, reacción en cadena, ¿sí? Como tercer punto importante, ¿sí? Habíamos hablado de los fuegos A, sólidos, B, líquidos derivados de los hidrocarburos y C, eléctricos. En consecuencia, por lógica, por una cuestión de que el humo, como principio, ¿sí? Del foco ígneo, puede hacer que yo no tenga visibilidad de la estructura o de lo que está comprometido, ¿sí? Vamos a tener siempre matafuego de qué tipo? Triclase, ¿sí? Triclase. Siempre triclase, ¿sí? Triclase. No se olviden de eso. Siempre el matafuego va a ser ABC, triclase. ¿Ok? Perfecto. En lucha y prevención contra incendios no podemos dejar de recordar, ¿sí? Triángulo, tetraedro y el tipo de extintor que nosotros vamos a llevar como no el ideal, sino que está indicado, el que pide Prefectura Naval Argentina con su debido chequeo. Perfecto. Seguimos. Ya estamos en lo último prácticamente. Ya estaríamos prácticamente en lo último, que es la parte de conductores náuticos y timoneles. En realidad, conductores náuticos me parece que van a tener que tener en cuenta alguno que otro elemento de seguridad a mencionar, ¿sí? Y después la parte práctica, haz de guía y balestrinque. Pero con quienes seguiríamos en realidad sería con timoneles, yate, motor, ¿sí? Donde dijimos que nosotros tenemos 4 problemas principales de la navegación. Rumbo, perdón, vamos a organizarlo o tabularlo según corresponda, tal vez, antes de salir. Posición, ¿dónde estoy? Posición. Distancia, ¿cómo va a ser este trayecto que vamos de un punto A y B? ¿Sí? Rumbo y profundidad, ¿sí? Posición, distancia, rumbo y profundidad. Posición, distancia, rumbo y profundidad. Para con todo esto yo les decía antes de entrar en una parte numérica, ¿sí? O de cartas, tenemos que ser más que nada previsores de los problemas que vamos a tener más a menudo aquí, ¿sí? Que van a ser combustible, abrigo, agua dulce y elementos de seguridad, ¿ok? ¿Sí? Y nunca excedernos, digamos, de incurrir en un lugar que no conocemos, tener en cuenta la caída del sol, tener en cuenta las profundidades por las cuales transitamos ante algún camino que hoy pueda tener escombros como producto de una inundación, me refiero a árboles caídos, raigones, etc. Siempre ser muy prudente de esto, primero de los 4 problemas, primero de la lógica y después el abordaje un poquito más fino, ¿ok? Continuamos. Perfecto. Cuando yo les hablo de posición, me gustaría que citemos a ciudades, puertos, destacamentos de prefectura que estén sobre la costa, ¿sí? También vamos a citar todo lo que sea el boyado, que es indispensable, porque rara vez garrea una boya. Y las boyas nosotros habíamos comentado que crecen hacia el norte y decrecen en su numeración en kilómetros hacia el sur, ¿sí? Acción por la cual, navegando, puede ser una gran referencia el kilometraje de la boya
hace cuánto la pasé y por qué margen del río voy. ¿Sí? La boya de estribor, 532 roja, ¿sí? De tal banda, ¿sí? Puedo hacer referencia, ¿sí? Que se trata de que estamos de diamante caídos a tal lugar. ¿Sí? Lo que no puedo decir yo o citar son estructuras como árboles, ¿sí? El árbol caído, la entrada, el arroyito, porque todo eso es muy particular y muy propio de cualquier paisaje del litoral o de deltas. Yo tengo que hablar de puntos de referencia claros, por eso me refiero a eso en cuanto a posición. ¿Sí? En cuanto a distancias, yo siempre les decía que las distancias, cuando hablamos de la carta náutica, en modo de repaso para no reiterar todo, hablábamos de que vamos a quedarnos en latitud. Porque en la proyección en plano, ¿sí? Del globo, que era la proyección Mercator, ¿sí? Íbamos a hablar de grados, de un grado, de un minuto y cable. ¿Sí? ¿A cuánto equivale cada uno? Un grado equivale a 60 millas, ¿sí? Náuticas. Un minuto de latitud es igual a 1000, este número lo sabemos, 1852 metros. ¿Sí? ¿Qué es compatible con qué? Con una milla náutica. ¿Sí? ¿Me explico? Un minuto, 1852 metros, una milla náutica. Y la décima parte de esto es 185, ¿sí? 2 metros. Es lo que se corresponde a un cable. Todo esto lo encontramos en la escala de latitud. ¿Para qué? Para la hora de medir distancias. Siempre que medimos distancia, ¿dónde es? En latitud. Nunca ¿dónde? Arriba o abajo, que es la otra escala de longitud. Siempre medimos esto en longitud, en latitud, perdón, y acá son los datos que me aporta cada uno. ¿Sí? Bien, que nosotros lo íbamos a transportar de un punto A a un punto B, ¿sí? Supongamos que esta es la distancia, con lo que puede ser una regla o un compás de punta seca, y llevarlo al lugar más próximo de la carta, ¿sí? En la escala de latitud, insisto, donde vamos a encontrar estas referencias y saber ahí en cuánto tiempo aproximado o cuál distancia vamos a estar del punto B o punto X al cual yo quiero llegar. ¿Bien hasta acá? Perfecto. Continuamos. Habíamos hablado de una fórmula, ¿sí? Que sí o sí tenemos que saber, que está hasta a modo de ejemplo en la última hoja del libro, que era la fórmula de rumbo verdadero, que me lo daba la carta, ¿no? Me lo da la carta, la C de carta, ¿sí? Igual a rumbo magnético, que es X, es lo que yo quiero saber, ¿sí? Más si es este, menos si es oeste, la DM, que era la declinación magnética, ¿sí? Esta fórmula no pueden dejar de saberla, ¿sí? También la declinación magnética la encuentro en la carta, pero tiene que estar actualizada. Entonces tenemos rumbo verdadero, ¿sí? O geográfico, rumbo magnético, el que yo pretendo hacer con el compás, ¿sí? Que el compás era como la brújula que estaba en mi embarcación, más si es este, menos si es oeste, la declinación magnética. Y ahí estamos, y en la gráfica del libro hay otro tipo de detalle. No insistimos excesivamente en todo este bloque porque ya corresponde, digamos, a un bloque que sea más intensivamente en patrón de embarcación, que es la categoría que le sigue, tanto a timonel, yate motor como a yate vela motor. Bien, pero esto quiero decirle que tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien. Tenemos que saber también que existían mareas vivas y mareas muertas, ¿sí? Ustedes lo tienen también escrito y simplificado, mucho mejor de lo que yo lo voy a dibujar, así que se lo voy a nombrar nomás. Las mareas son variaciones, ¿sí? En amplitud vertical, ¿sí? De la profundidad de grandes masas de agua. ¿En la laguna Setúbal pasa? No, o es mínimo. ¿En el Río de la Plata pasa? Sí, verdadero. En el Río de la Plata pasa y puede llegar a afectar hasta Zárate o Campana. ¿Me explico? Entonces ahí tenemos que estar atentos de qué, de una tabla de mareas, porque voy a tener dos pleas mayor profundidad y dos bajas, ¿sí? Después vamos a hablar de qué son las mareas vivas. Las mareas vivas son
las que más amplitud vertical, ¿sí? O profundidad si se quiere, ¿sí? Más que nada amplitud vertical, pueden llegar a variar, que son luna llena y luna nueva. Cuarto creciente y medio menguante van a ser lo que llaman mareas muertas. Va a ser menor la amplitud, la variación, ¿sí? Eso puede ser otro tipo de pregunta o situación que hay que estar atentos. Bien, sobre todo si van a navegar por ahí, no pueden dejar de saber que tienen 2 pleas, 2 bajas, ir con una carta de mareas, estar en cuenta de los puntos notables, salientes, bajantes, etc. ¿Sí? Y por lo tanto, también es aconsejable tener una carta o croquis de los ríos, ¿sí? Donde hay 3 colores que son indicadores de la barimetría, es decir, de la profundidad. Donde teníamos verde, vamos a asociarlo a no navegable, para trabajar bajo seguro, ¿no? Celeste, ¿sí? Entre 1 y 5 metros, ¿sí? Blanco, mayor o igual, vamos a ponerle a 5 metros, que era lo que conocíamos como zona de isobata. Sí, vemos que esto es una gradiente que va de menos a más. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la amplitud, ¿sí? Vertical de agua. Bien, eso ustedes lo tienen claramente en el libro, pero esto no podemos dejar de contemplarlo y de saberlo, porque forma parte del esquema de la barimetría de un croquis, de una carta, de un cuarterón, etc. ¿Sí? Perfecto. Hasta aquí, sumado a un bloque que les voy a decir ahora, que me estaba saltando, que es la parte de comunicaciones, casi estaríamos terminando timonel motor. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que saber, por lo menos, que tenemos una radio que no es como la que se utiliza en los taxis, en los remises, sino que en la náutica está todo reducido para su simplicidad y por los temas de rápida maniobra. 71, canal deportivo, Santa Fe. Santa Fe. ¿Sí? 16, emergencia. Aquí me voy a encontrar en una emergencia que me va a saber responder en el agua, teniendo las facultades que tiene la policía, digamos, en lo que es la parte terrestre. A Prefectura Naval Argentina. ¿Cuál es la costera de Prefectura Naval Argentina de Santa Fe? Santa Fe es la siguiente, porque todo tiene su cifrado. Recordemos que nosotros siempre mencionábamos con quién nos podríamos comunicar y luego nosotros. Entonces tenemos de esta forma: Lima 6 Oscar, ¿sí? Para yo lo pongo acá entre paréntesis y ustedes saben cuál es su embarcación. Pero Lima 6 Oscar es la forma correcta de acudir a la costera de Santa Fe. Como es Lima 6 November para Paraná. ¿Sí? Yo para que sepan, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Esto se puede llegar, no es que se tiene que llegar, esto es lo mínimo que yo debo saber, ¿sí? En cuanto a la operación de VHF. ¿Sí? Yo primero tengo que decir con quién me quiero comunicar, ¿sí? Atento Club Náutico tanto, para embarcación azul, y mi tránsito, si es deportivo, será en el 71. Si veo una emergencia, que puede ser propia mía, o veo la de otro, para no hacer ningún tipo de abandono, ¿sí? Doy parte a la prefectura diciendo Lima 6 Oscar para embarcación, la que corresponda, ¿sí? Y ahí ustedes van a hacer la explicación de la situación que están aconteciendo. Bien, por último, nosotros teníamos valoraciones de cómo se nos estaba percibiendo, cómo se nos estaba recibiendo, mejor dicho, en cuanto a la percepción sonora. Teníamos como gol estándar 5/5. 5/5 es óptimo. 4/5 va bajando. 3/5 hay ruido, lejanía, ¿sí? Y falta, digamos, de claridad en el mensaje. Pero sepan que el 5/5 es el óptimo. 5/5 es el óptimo. Yo les marco lo más importante, ¿sí? Aquí en la gráfica. Ustedes lo tienen también marcado en el apunte celeste, pero yo les hago el hincapié personal en este repaso para que vayamos a la par, ¿sí? Y no nos perdamos de las cosas, porque la náutica es infinita, pero no puedo salir sin un ABC, sin un criterio básico, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad y a la jurisprudencia.
Perfecto. Aquí terminamos el bloque de timonel, yate, motor, en cuanto a lo que es un repaso, digamos, muy escueto de lo que tienen en los libros. Pero esto es lo que es muy importante a la hora de evaluar y todo eso, ¿sí? Así que estén atentos. Nos quedamos nomás con los que sean timoneles vela, ¿sí? Para no confundir a nadie. Sabemos los timoneles, ¿sí?, de veleros, que tenemos dos tipos de jarcias, ¿sí? Una jarcia firme, ¿sí?, que corresponde a lo que va a sujetar el mástil, ¿sí?, la arboladura, que va a ser, o mejor dicho, que va a integrar también la arboladura, que va a ser los obenques, los stay, obenques por afuera altos, internos bajos, podemos llegar a tener intermedios, crucetas, etc. Van a formar parte, si se quiere, de la jarcia, ahí obenques lo dije más, perdón, pero todo lo que sea el cableado, el correaje destinado a sostener el mástil, ¿sí?, va a ser la jarcia firme, más allá de que ustedes me digan, pero yo caso el stay de popa. Bueno, pero es jarcia firme. Jarcia de labor va a ser toda la que hace referencia al laboreo, ¿sí? Por ejemplo, escota, principal vínculo trimado con una vela, sea el foque o la mayor. Después vamos a tener las drisas para izar las velas, tanto como para bajar las velas, como también podemos tener para manejar tangones, amantillos y contramantillos, las perchas que se dice de los barcos, como las perchas son bota, vara y tangón. Pero así estaríamos hablando de lo que es de labor, de laboreo, ¿sí?, de maniobra más constante. Bien, perfecto. Vamos con términos que no pueden faltar. ¿Qué es cazar? Cazar es ajustar, ¿sí? Cazar o tesar es ajustar. Aflojar, ¿sí?, sería filar, ¿sí? Filar, ¿sí?, o cedemos cabo, ¿sí? Esos son dos términos que vamos a utilizar siempre. A ver, cazar un poquito más, caso un poco más, fíjate un poco, afloja un poco, ¿me explico? Siempre se va a utilizar. Del mismo modo que vamos a utilizar orzar y derivar. Pero vamos a ver, o repasar, mejor dicho, porque ya lo hemos visto, que es orzar. Orzar es llevar la proa del barco hacia barlovento, es ir al viento, ¿sí? Contrario a esto va a ser derivar. Derivar es llevar la proa del barco a sotavento. Cuando yo viro por avante, voy a pasar la proa del barco por el viento. Voy a virar orzando, ¿sí? Y cuando viro en redondo, o mal, que muchas veces se le dice en la jerga, es que va a trasluchar más bruscamente la botavara, por ejemplo, va a ser cuando me alejo la proa del viento. ¿Me explico? Virar por avante cuando viro orzando y viro en redondo cuando viro derivando. Cuidado con la botavara, que no pase bruscamente, ¿ok? Hasta acá estos términos: cazar, filar, orzar, derivar. Viro por avante, viro en redondo. Son preguntas prácticamente que son enyesadas, porque es el ABC que vamos a charlar arriba de un barco navegando, ¿sí?, con velas izadas. Bien, ¿qué nos sigue? Las partes de una vela, obviamente, ¿sí? Vamos a hacer con una mayor, con un ángulo de 90 grados, ¿sí? Vamos a ver una vela mayor, levemente alunada, ¿sí?, prácticamente con un ángulo de 90. Yo voy a tener lados, lados, ¿sí?, que le vamos a poner nombre. Esto está más a proa, ¿sí? Proa. Esta es la vela mayor, ¿sí? Yo tengo lo que es el gratil o ataque de la vela, que es esta parte que va a tener garruchos, ¿sí?, o un cilindro prácticamente que va a ir por una relinga, ¿sí?, es por una cavidad, ¿sí?, dentro del mástil, en la parte posterior. Después tengo, siguiendo aquí, voy a tener la caída
Esto le decimos ataque también, ataque, pero esto es vulgar, ¿no? Cuando pongo abajo el nombre de la caída, en realidad es baluma, ¿sí? O caída. La parte de abajo se llama pujamen o pie, ¿sí? Pero esto que coloco abajo es como se dice, por ahí también en términos no tan formales, no tan náuticos en sí. Recordamos que tenían battens, que tenían sables para mantener la estructura, ¿sí? Y que a la salida de cada uno de estos teníamos una lanita, ¿sí? Que era para decirnos si nosotros siempre que navegamos en compromiso con el viento, es decir, de la ceñida al través, cómo estaba trabajando la vela en cuanto a lo que eran los flujos laminares, ¿sí? Y ese bloque. ¿Bien ahí? Perfecto. Baluma, la parte posterior la caída, el ataque era el gratil y la parte más baja era el pujamen o pie. Fantástico. Recordemos que la mayor va a ser la primera vela que nosotros vamos a izar. ¿En qué forma? Proa al viento. Nos ponemos proa al viento, que también se dice al pairo o enfachados. Proa al viento, al pairo o enfachados es la maniobra que vamos a optar para subir primero la mayor y segundo la vela de proa. Después, cuando volvemos y bajamos vela, bajamos primero, al revés, primero el genoa o el foque y por último la mayor, ¿ok? Y siempre la mayor proa al viento para, ¿sí?, que se pueda hacer en forma correcta. Ahora vamos a repasar simplemente lo que son los ángulos, ¿sí? Esto es un ángulo, esto es un ángulo, esto es un ángulo. Pero los ángulos tienen un nombre propio que se llaman puños, ¿sí? Y el puño para izar una vela es el puño de driza. El puño que va a tener vínculo principal, por ejemplo, si es con la mayor, con la guitarra, ¿sí?, que va a ser la escota de mayor, se llama puño de escota, ¿sí? Escota. Y aquí lo que vamos a tener, el puño de amura, ¿sí? Lo tienen ustedes perfectamente en los gráficos. Yo les destaco lo principal y que no podemos dejar de articular y conocer. Arriba el puño de driza, más a proa el puño de amura y más a popa el puño de escota. Lo mismo ocurre con los foques, con los genoa, ¿sí? Genial. Bien, entramos en el último bloque, la última parte. Yo tal vez haya hecho un salto en lo que es, en seguridad, dos cuestiones. Que yo puedo llamar al número correspondiente a prefectura como 106, ¿sí? Eso por un lado me salteé, y por otro lado, que también tienen que tener en cuenta que la medida que se pide, a la cual vaya un cabo añadido a un salvavidas de aro o tejo, sea de 27,5 metros, como lo ideal. No como lo ideal, tiene que ser así, mejor dicho. Mayor o igual a 27,5 metros es lo que pide Prefectura Naval Argentina, ¿sí? Nosotros después practicamos y hablamos al pormenor de cómo es la maniobra. Pero por lo menos en un principio repasamos y vemos todos los números tal y como son que debemos cumplir. Bien, vamos a lo último. Derecho de paso, navegando a vela, ¿sí? Estaba en cuarto en las obligaciones entre categorías. Cuando yo navego, ¿sí? En ceñida, ¿sí? Yo puedo estar amurado en esta forma, ¿sí? O amurado en esta forma. La derecha, ¿qué sería? Mi estribor. Y acá está amurado a babor. Y el viento viene de punta. Y yo tengo que hacer zigzag de esta forma, ¿sí? Zigzag de esta forma debo hacer yo, porque no puedo ir estrictamente al viento. ¿Quién tiene derecho de paso? Sí, tiene derecho de paso el que está amurado, ¿a qué? A estribor. Amurado a estribor significa que el viento lo recibe por la amura de estribor. Entonces sí tiene paso quien está amurado a estribor, y el que está amurado a babor no tiene derecho de paso. Acción por la cual, respetuosamente, como jerga náutica y a la proximidad de vos, yo podía gritarle a este barco, ¿sí? Agua, ¿sí? Agua por mi derecho propio de paso, ¿sí? Y él debería, en términos, si se quiere, lógicos y náuticos, corresponder a eso. De lo contrario, vamos a evitar ¿qué? El abordaje, que era choque o colisión. Fantástico.
Este es el ejemplo de derecho de paso navegando en bordejeadas, ¿sí? Contramuradas, si se quiere. Pero vamos a ver esto ahora. ¿Qué pasa si vamos igualmente amurados? ¿Se acuerdan cuál era la costa fea que decíamos nosotros? ¿O la zona fea? Yo tengo un barco, uno acá, y tengo un barco, dos acá. ¿Sí? Ambos están amurados a estribor. ¿Sí? Por su estribor reciben el viento. Dos acá, perdón. Uno, dos. Bien. Este, en la dimensión del viento, ¿sí? Le toque viento, este estaría a barlovento en relación de 1, que 1 está a sotavento. Entonces, para no comprometerse contra los obstáculos de costa, ¿sí? O contra cualquier bajante, uno podría pedirle, con la misma gentileza y terminología náutica que habíamos visto en el caso anterior, que si no recuerdo son las normas 36A y B de lo que es el ISAF, ¿sí? Pero sepan que quien está a sotavento tiene derecho de paso si sotavento, no barlovento, ¿sí? Este puede cantar agua o pedirla como derecho de paso, perdón, ¿sí? Y buscar virar, ¿sí? Le tendríamos que dejar virar por obstáculo, ¿sí? O por su posición de compromiso. Bien, hasta ahí me parece que resumimos brevemente, más allá de los puntos de trimado, más allá de las condiciones específicas, otras posturas que tenemos que adoptar. Habríamos abarcado a modo de repaso, sin involucrar el repique de pujamen, manos de rizos, contra, pajarín o pie de mayor, muchísimos ajustes que en las embarcaciones los tenemos y los sabemos ver y los trabajamos en la práctica. Pero hasta aquí es el marco teórico que yo quiero que ustedes sostengan y lo mantengan a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, habiendo comentado esto, habiendo hecho un repaso, ¿sí? Es más, si me permiten, voy a ver, repasando por los gráficos que tengo, si yo no me estoy equivocando de privarles de nada. Bueno, felizmente no. Les he comentado todo, ¿sí? Lo que tenía para decirles acerca de este repaso. Muchas gracias, el mayor de los éxitos, felicidades.